La Fundación Astur, presidida por el contador Enrique Iglesias y la Red Mercosur, presentaron el libro Uruguay más 25 documentos de investigación. El libro cuenta con 15 temas sobre los que trabajaron 39 expertos. El objetivo es dar una visión prospectiva del Uruguay y proporcionar bases para una reflexión estratégica del desarrollo del país. En la contratapa, Enrique Iglesias señala que la publicación se plantea diferentes interrogantes. ¿Cómo llegamos al país que tenemos? ¿Podemos seguir creciendo? ¿Cuáles son los grandes desafíos de las políticas económicas y sociales para lograrlo? ¿Qué modelo de bienestar queremos construir a futuro? Entre otras interrogantes. Muy buenos días y ya le damos la bienvenida a Leo Harari de la Fundación Astur, uno de los compiladores de este trabajo, de este libro, de esta publicación. Bienvenido, un gusto recibirlo. Y a Cecilia Alemani, que también es una de las compiladoras de esta investigación y de este libro Uruguay más 25, y además es representante de la Oficina de Naciones Unidas para la Infraestructura. Bienvenidos a ambos, un gusto recibirlos. Para empezar, de pronto, Fundación Astur. ¿Qué es la Fundación Astur, Leo? Bueno, para empezar, el nombre viene de Asturias y Uruguay, que son las dos patrias de Enrique Iglesias, que es el que concibió y fundó esta organización, que tiene dos objetivos, básicamente uno social, que es apoyar a todas las actividades que se hacen en beneficio de los adultos mayores, ¿no? Tenemos una sociedad donde, por suerte, hay cada vez más viejos, porque en definitiva es una buena noticia, pero hay que ocuparse y hay toda una serie de programas. Y tiene otra parte de actividades que tiene que ver con la reflexión sobre los problemas estratégicos del Uruguay y de la región. Y esa es la parte que yo me ocupo. Y en el caso de la Red Mercosur, Cecilia, ¿cuál es la participación que tiene precisamente en elaborar estos documentos de investigación? Bueno, la Red Mercosur es una red académica de centros de investigación, universidades públicas y privadas de la región, digamos, en un sentido amplio. En el caso del proyecto Uruguay 25, tuvimos el gusto de trabajar con la Fundación y invitación de Enrique Iglesias y Harari, coordinando la parte de investigación académica. Hay una serie de estudios que se hicieron como base de esta publicación que hoy tenemos sobre la mesa. En la presentación usted decía, el futuro es ahora. Pensar el Uruguay hoy para los próximos 25 años. ¿Cuáles son los desafíos que el país tiene? Bueno, para empezar, hay cosas que no se pueden cambiar, como el tamaño del país, su ubicación geográfica. Siempre seremos vecinos de los vecinos que tenemos. Una demografía relativamente limitada, es un país que tiende a crecer poco. Hay una serie de desafíos que son, digamos, objetivos. Y hay otros que dependen de la capacidad de nuestra sociedad de responder. Sobre eso trabajamos. Es decir, hay una constatación, lo que se puede y no se puede a partir de nuestra realidad, y después qué cosas realmente podemos cambiar y aspirar. El libro es un esfuerzo colectivo grande de ver qué caminos, qué opciones tenemos, y esas opciones, cómo hay que ponerlas en marcha. Y hay muchas opiniones, no es una receta para el futuro del país, es una serie de pistas que hay que recorrer y que requieren voluntad política. Es evidente que el país creció, pero que eso no alcanza. Uruguay es uno de los países menos desiguales del continente, pero igual de cualquier manera es un país desigual. Hace unos días se presentaban cifras que indican que el 49% de los niños viven por debajo de la línea de pobreza. Entonces, bueno, ¿cómo se reflexiona sobre esos desafíos que el país tiene por delante? Bueno, en el proyecto hubieron varios estudios que trataban de ver la desigualdad desde distintas perspectivas. Por ejemplo, uno de los trabajos básicamente llega a la conclusión de que la reducción de desigualdad que podían tener las reformas fiscales y algunas de las políticas en cursos ya llegó a su límite. Es decir, para seguir bajando la desigualdad a futuro habrá que innovar en otras áreas y no solamente contar con intervenciones del tipo de las que hay las fiscales. Otros dicen, por ejemplo, el estudio de Midaglia y otros, de que uno de los temas para abarcar integralmente el problema de la desigualdad futuro tiene que ver con integrar también la dimensión de vulnerabilidad. Identifica aquellos grupos que, si bien no están dentro de la línea, debajo de la línea de pobreza,
ni siquiera tampoco en la indigencia, y hablan de unos 130.000 hogares en el país, están como en la cornisa, o sea, se califica como fuera de la pobreza, pero son muy vulnerables, o a un shock externo o a un cambio en las condiciones familiares, porque hay varias generaciones que dependen o de pocos ingresos o de ingresos que pueden caer, no solo por un shock económico, sino también por pérdida de un trabajo o precarización de la vivienda. Estos grupos, entre otros problemas, tienen problemas de vivienda. Entonces, cuando agregamos estas otras variables que son de otras dimensiones de la pobreza o de la desigualdad, encontramos un grupo vulnerable que hay que atenderlo de otra forma e integrarlo a futuro en cualquier estrategia de reducción de pobreza y desigualdad. Otro de los temas evidentes es la integración regional. Es más, ahora en campaña electoral hay todo un debate y hace mucho que se debate cuál debe ser, cuál es el desafío, las estrategias que debe seguir un país, como usted decía, que hay cosas que no puede cambiar y es su demografía y es un país pequeño, porque evidentemente el Mercosur, y más en los últimos años, ha tenido dificultades enormes. Entonces, ¿cómo hace un país pequeño como el Uruguay para plantearse esos desafíos, ¿no? Bueno, esos fueron uno de los temas que más pasión despertaron. No solo se hicieron estudios que están en el libro, sino también se hicieron talleres y encuentros que presidió Enrique Iglesias, en las que se plantea el tema de la inserción internacional, las modalidades de comercio internacional, el peligro de tener un solo gran cliente como China, que reprimariza la economía, nos obliga finalmente a producir nada más que lo que ellos compran, las eternas tensiones, en particular con Argentina, cómo se negocian, y salen ideas que hay que explorar y trabajar, y ese es uno de los desafíos que tiene el país, en donde la fuerza va a estar en que las políticas sean políticas de Estado, que sobrepasen las alias de un gobierno y se puedan proyectar a 10, 15 años. Por eso el Uruguay más 25. Teniendo el horizonte un poco más lejos, es posible hacer políticas más sólidas en los temas que son estratégicos, como las relaciones con los vecinos o la construcción de una integración regional. ¿Cómo se entiende una mejor negociación con un país, con un continente como China? ¿Cuál es esa perspectiva? Recuerdo que el presidente José Mujica hablaba de que la integración regional debía poner en el eje a China, y no de pronto cada uno de los países, sino en conjunto, dada la dimensión y la potencia que tiene China hoy, ¿no? Bueno, en este sentido, China es un socio cada vez más importante para todos los países de la región. Entonces, esa visión hace sentido para los vecinos y para el Uruguay también, más aún para el Uruguay, que tiene menos poder relativo de negociación con una contraparte, con cualquier contraparte externa, pero aún más con China. Ahí todavía hay un camino por recorrer. Brasil se acerca a China por otros espacios, que es el grupo de concertación que tienen las nuevas potencias, el grupo de los BRICS, que es Brasil, Rusia, India y China, y cada vez más Sudáfrica y otros se van sumando. Entonces tiene un diálogo directo con China, por lo que no precisa el Mercosur para mejorar sus vínculos con estos. Y creo que ese es el desafío de fondo. En la medida que los países de la región se puedan subir a ese estribo de los BRICS, y no solo de Brasil, como un espacio de concertación del sur global, que se llama, ¿no? Las nuevas economías emergentes, como le decían hace unos años, ahí habrá más oportunidades. También es cierto que para Uruguay, y hay varios resultados de las investigaciones del proyecto que lo dicen, parte de la explicación del crecimiento económico en los últimos años, que tiene muchos factores, tiene que ver con la mejora en el precio de los commodities o de los bienes primarios por la demanda de China. Es importante, mirando el largo plazo, ver también cómo China se ve a sí misma para los próximos 25 años. China planifica mucho, esos planes quinquenales ya existen, y se ve, China en su visión optimista, ¿no?, de los planes de desarrollo, se ve pasando a un modelo futuro de servicios, donde cada vez más consuma esos productos primarios internamente y desarrolle servicios a nivel internacional. Entonces, la propia China ya está pensando cambiar su rol para los próximos 25 años. Lo que nosotros, desde Uruguay, desde esta región, tenemos que ver es no pensar el futuro con la China de hoy o de ayer, sino tratar de entender cómo ellos mismos se están viendo evolucionar. Otro de los temas que está dentro de los documentos de investigación es la educación, que es un tema crítico para el Uruguay, donde las cifras son contundentes de los problemas que se tienen, sobre todo a nivel de enseñanza media. Es así, se reflexiona también en varios documentos sobre el tema educación. Sí, es también uno de los temas que movilizó muchísima gente y esfuerzo alrededor. La noticia buena es que
en grueso hay un gran consenso en toda la gama de sensibilidades políticas sobre algunas cuestiones básicas, como el tiempo de educación, la mayor integración de la educación del interior en Montevideo, la necesidad de mucho más recursos para la investigación y el desarrollo. Eso es fácilmente consensuable. Hay problemas concretos que están bastante bien diagnosticados en el libro y que es posible que sean salvables. Es decir, es uno de los temas en donde, a pesar de los problemas que hay, nos quedó una sensación positiva, optimista de las reuniones. Reuniones donde hubo gente de todos los colores. Nosotros, Mario Macedo y yo, tomábamos notas de esas reuniones, que eran dirigidas por iglesias y que a puertas cerradas, donde había 20, 25 personas de diferentes partidos o representaciones sociales. Y la de educación, que fueron 5 o 6 horas sin parar de discusiones, terminaban como que hay muchas ganas, pero se necesita voluntad política fuerte y se necesita una buena comunicación social. Es decir, la sociedad uruguaya tiene que comprender que la educación es un tema fundamental para cada uno de los ciudadanos, no solo para el país en general, sino para los hijos que tenemos ahora. Por eso el más 25 también. Los que van a tener 25 años nacen hoy. Es decir, hay que ocuparse desde hoy por ellos. Y la educación está en el camino para que tengan una vida mejor. La educación está muy vinculada al problema de la desigualdad y uno lo ve en las cifras, no es lo mismo lo que le pasa a los chicos, tomando Montevideo, que están en las zonas periféricas de la ciudad, que los que viven en la zona este del país, ¿no? En las zonas costeras. Y ahí ¿es un problema de la educación o es un problema de la economía? O de la economía social, no sé, ustedes, ¿cómo lo ven? Las dos cosas son verdad. En una sociedad no se avanza solo por pedacitos o sectores, es todo un enfoque. Pero falta una especie como de gran pacto social con respecto al tema de educación. Es decir, el hecho de que aparezca una madre que le pega a una directora y es un escándalo y es horrible, aunque sea un tema puntual, muchas veces, repetido muchas veces, igual es un síntoma de una pérdida del prestigio que ha tenido la educación en la historia de nuestro país. Uno de los pilares de la sociedad avanzada que tenemos, una educación laica, libre y obligatoria. Ahí hay un debe que no es solo del sector de educación, que es de la economía, que es de la voluntad política, y es uno de los desafíos que creo que después del proceso electoral, van a estar en el número 1 de la agenda. Sí. No, que esto, perdón, se cruza también con la visión que tenemos de la gestión del territorio, ¿no? O sea, esta segregación que la encontramos manifestada en la educación, pero en tantas otras cosas, en tantos temas de debate hoy, tiene que ver también con que se han perdido esos espacios de encuentro de la sociedad. Entonces, creo que eso no es un problema solo de Uruguay, lo encontramos en todos los informes globales que revisábamos, al 2030, al 2050. Cada vez más las ciudades tienen dificultades para articular hacia adentro estos espacios que acá le llamamos de convivencia o de encuentro o de cohesión social, donde en países como Uruguay la escuela era uno de esos espacios y hoy en día eso está en cuestionamiento. La sorpresa, como dice Leo, es que hay más consenso que disenso en relación a las posibles soluciones para mejorar la calidad, el acceso y demás. Ahora, la gestión del territorio y cómo romper esta dualidad donde algunos sienten que se están construyendo distintos Uruguay a distintas velocidades, ¿no? Con ciudadanos de primera y ciudadanos que llegan atrás, de segunda o de tercera, tiene que ver sí con una concepción del territorio, los espacios de encuentro y de la construcción de bienes públicos, que no tienen que ser solo para aquellos barrios más marginalizados, sino que tienen que ser para encontrar, ¿no? Para encontrar los distintos grupos sociales a las distintas clases que ahora tienen cada vez menos lugar de encuentro y lamentablemente ese termina solo siendo la calle, donde las reglas del juego, ¿no? son mucho más difíciles. Uno se pregunta si en esta sociedad uruguaya, y aquí se reflexiona también sobre los temas de juventud, que hay como cierto consenso cuando hablamos de la infancia, y hay menos consenso cuando se habla en el país de los jóvenes. Y están quizás más
abandonados, no sé si es el término más justo, de abandonados en cuanto a lo que es el criterio de la sociedad uruguaya, de cómo ve a los jóvenes, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones. ¿Los jóvenes son peligrosos, como Sí, se eso. suele creer? Eso ha pasado en todos los tiempos, ¿no? Sí, claro, es propio de la juventud, la rebeldía y la ambición y la fuerza y el entusiasmo que vamos perdiendo de a poco, lo que crea siempre un enfrentamiento con el statu quo, cualquiera que sea. Entonces los jóvenes pueden parecer problemáticos, son para mí un motor principal del cambio y por lo tanto lo más valioso que tiene una sociedad es su gente joven. Estamos en un periodo en que se han usado los problemas que tienen los jóvenes por razones políticas, lo que me parece tremendo deterioro de la calidad del debate político. En realidad, nuestros niños y nuestros jóvenes no son solo la esperanza del futuro, como se dice, son el motor del cambio, en particular los jóvenes son el motor del cambio. Habría que jugarse mucho más a la juventud, pero yo creo que se han hecho muchas cosas, porque en el libro no se reflejan los problemas, se reflejan los desafíos que tenemos. Este es un país que ha avanzado de una manera espectacular en los últimos años. Y es un país que tiene una tradición de estado de bienestar, un país donde se respeta la idea de un Estado que nos cuida. Y eso en este mundo es difícil de mantener. Y los jóvenes sufren de eso también, porque han perdido barreras, límites y un encauce. Antes no había duda que era una esperanza, pero también fueron los jóvenes los que hicieron las grandes rupturas en este país. Tenemos poco tiempo ya. La infraestructura también se plantea como uno de los grandes desafíos para poder seguir creciendo. El país tiene necesariamente que superar los problemas de infraestructura que hoy son un hecho. ¿Es así? Bueno, sí, efectivamente parte del desafío de la sostenibilidad de muchas de las reformas e iniciativas que se han llevado adelante en los últimos años tienen que ver con ¿no? dar las bases de infraestructura para ello. Particularmente, yo creo que además del proyecto hay varias iniciativas de discusión de qué significa eso para el Uruguay del futuro, no solo en términos de logística y de puertos, que lo vemos más por los problemas que tenemos, no por las medidas unilaterales que se toman, sino también para efectivamente poder adelantar aquellos cuellos de botella que en la medida que algunos de los megaproyectos de inversiones y de infraestructura que se están consolidando van a requerir, es adelantarnos a los problemas. Ese es uno de los desafíos y adicionalmente integrar una perspectiva de sostenibilidad. Esto es, no ver solo a la infraestructura desde el punto de vista material o tradicional, sino también cómo impacta en la economía, en lo social, en el medio ambiente y qué instituciones precisa el Uruguay para gestionar esa infraestructura de forma de que ayude a agregar valor, de que ayude a integrar a las zonas, a los territorios más desfavorecidos y no que invada y se lleve por delante a los territorios y su gente. Gracias por haber venido a ambos. Ha sido un gusto recibirlos.